Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo episodio en el que tenemos el honor de tener una vez más con nosotros a Venkatesh Chari, el consejero delegado de la empresa Orbit Research. Normalmente los que seáis oyentes habituales de este podcast sabéis que solemos hablar con Venkatesh Chari una vez al año. Generalmente lo hacemos allá por marzo-abril, después de la feria de Estados Unidos de la CSUN, pero este año nos hemos retrasado un poco y lo vamos a hacer ahora. Este año además Orbit tiene muchos productos nuevos, hasta 5 productos nuevos. Entonces hemos decidido, en vez de hacer la entrevista toda de una vez y ponerla toda de una vez, como sabéis que se hace un poco más larga la cosa, porque por un lado él habla en inglés, yo le pregunto en inglés, me contesta y voy traduciendo tanto las preguntas como las respuestas, pues bueno, se hace un poco menos ágil. Entonces, esta vez vamos a dividir la entrevista en 4 partes. Vamos a ver 5 productos, pero la vamos a dividir en 4 partes. Los productos serán la Orbit Slate, que es el que vamos a ver en este primer episodio. Posteriormente veremos el Orbit Speak, después el Graffiti Plus y el Orbit Magna, y finalmente veremos el Optima Braille. Así que vamos a ello. Entonces, bueno, pues ya sin más vamos a saludar a Venkatesh y a Mr. Chari y vamos a hablar, yo creo, en este primer episodio de la nueva Orbit Slate que ya está en el mercado. So, buenas tardes, Venkatesh. Good afternoon, good evening. So, good morning, Venkatesh. Good evening, Maria. Many thanks again for being with us. As always, it's an honor for us to have the opportunity to talk about you. And so we will... Thank you. It's really a pleasure. Bueno, le estoy diciendo que muchas gracias por estar un año más con nosotros, es un honor. Y bueno, voy a preguntarle por los nuevos productos de Orbit que han salido al mercado durante este año. And so we will start talking about new products from Orbit Research who were launched or will be launched this year or in next, or this year and next year. Okay. So what we have new? ¿Qué tenemos de nuevo? Yeah. Sure. So we have announced several products, and we're in the process of launching them as we speak. So I'll start with the Orbit Slate. The Orbit Slate is... Wait, please. Wait a moment. Bueno, dice que hay varios productos. Como os decía, vamos a dividirlo en varias partes y vamos a empezar por el Orbit Slate. Okay, so, sorry, what is Orbit Slate? Sure. So the Orbit Slate is a multi-line refreshable braille display. So it comes in 2 models. There is a 3-line 40-cell model, which we call the Orbit Slate 340. And then there is also a 5-line 20-cell model. Wait, sorry. Orbit Slate 520. A ver, es un aparato, un dispositivo multilínea de braille refrescable, como las líneas de Orbit, y entonces hay 2 modelos. Un modelo de 3 líneas de 40 caracteres, 40 celdas cada línea, que se llama el Orbit Slate 340, y hay otro modelo que son 5 líneas de 20 celdas cada una, que es el Orbit Slate 520. Physically, how is it? I mean, I imagine something like like a tablet or something like an iPad or something like that, and in the screen the lines, or how it is physically. Yes. So that is a good way of imagining it. So it is roughly the size of an iPad, but thicker. So I can tell you the dimensions. So the Orbit Slate 340, and they are both actually very similar in the size. Yes? But obviously the orientation of the 340 is like horizontal orientation, like landscape. Yeah. And the orientation of the 520 is more of a vertical or portrait type of orientation. And the size is 30 centimeters by 16 centimeters by 3 centimeters. So the height of it is the same height as the Orbit Reader 20.
So if you imagine you have an Orbit Reader 20, Yeah. right? So if you take the Orbit Reader 20 and you make it longer from front to back, so instead of one line of Braille, you Yeah. have 5 lines of Braille. Yes, but the height is like Orbit Reader, so it's I don't know, 2 fingers or something like that. Yeah, exactly, 2 fingers or so. Okay. And the width is the same as the Orbit Reader 20, and the size front to back is longer because you have 5 lines instead course. of 1 line. And the 40 is wide, so not longer, so, but Yes. it's bigger from It is one wider, side. and it is similar. So if you imagine the Orbit Reader 40, if, It's like 2 some of times, our 2 listeners times have an 20. Orbit Reader 40, No, it's it like is 2 times wider, yes. one beside the other, more or less. So for okay. Bueno, el tamaño de alto, o sea, de profundidad, digamos, sí, de alto, es como la Orbit Reader 20, para los que la hayáis visto. Entonces, más o menos es como 2 dedos de alto. Y luego el tamaño, bueno, dice que tanto la de 40 como la de 20 realmente el tamaño es el mismo. Lo único que cambia es que en la de 40, digamos que el rectángulo es más larga, la parte de, o sea, es más... vamos a ver, ¿cómo lo explico yo esto? Es más largo de izquierda a derecha, digamos así, es más ancho, es más ancho. Y en cambio la de 20, porque tiene 3 líneas de 40, en cambio la de 20 es más... es más hacia lo alto, o sea, más larga porque son 5 celdas de 20. Entonces, básicamente, de alto es como la Orbit 20, que serían, pues eso, 2 dedos. El tamaño de... entonces, la de 20 sería como 20, es el mismo tamaño que el de la Orbit, solo que como si pusiéramos 5, o sea, bueno, no 5 Orbit, no. Eso es una línea, pues eso, 5, una encima de otra, digamos así, una después de otra a lo largo. En cambio, la de 40 es como si pusiéramos el tamaño de ancho, es como 2 Orbit juntas, 2 Orbit 20 juntas, que sería un Orbit de 40, y entonces a lo largo son 3 líneas. Ese sería más o menos el tamaño. Okay, and so we have in the Orbit Slate, so we have the cell, the Braille cells. That's right. So it has got the Orbit Slate 520 has 100 Braille cells, and the Orbit Slate 340 has 120 Braille cells. And it also has a Perkins-style keyboard. Ah, great. So you get, 6 keys plus dot 7 and 8, space bar, and the cursor keys, for navigation, as well as panning keys. And for panning keys, there are actually panning keys on each line. So at the left and right end of each line of Braille, you have the panning keys just like you have on the Orbit Reader 20. And also there are cursor routing keys at the very top. So the top line has cursor routing keys, but you can use the cursor routing keys and the panning keys together to move the cursor to any line and any cell. But, so the cursor, I will translate. Bueno, dice que la de 20 tiene 100 celdas, claro, 5 por 20, 5 por 2, 10, 100. Y la de 40 tiene 120, porque son 40 por 3, 4 por 3, 12, 120. Y, dice que tienen, aparte de las celdas Braille, tiene un teclado Perkins, como el de Orbit, y con los puntos 7 y 8 y con las 6 teclas Perkins y las barras de espaciadora. Tiene además las teclas de balancín para movernos por las líneas y tiene cursores routing. Entonces dice que, pero las teclas de balancín hay 2 teclas izquierda y derecha para cada línea. Y los cursores, dice que solo está en la primera línea, pero que con los cursores junto con las teclas de balancín nos podemos mover por cualquiera de las celdas. Esto le voy a preguntar cómo funciona esto de los cursores, cómo es que solo hay cursores en una única línea. Regarding cursors routing, so how it's possible? I mean, you said that we have only these cursors in the top, so on the top, in the first line. So how is possible? If I am reading the 4th line, for example, how can I move? So if you're reading the 4th line and your cursor is on the first line, and let us say your cursor is on the first line, first column,
first cell rather, and you want to move it to the fourth line, column or cell 10. So what you will do is you will do it in two steps. First, you will press the cursor button on, for cell 10. Yeah. So that will move the cursor to cell 10. But then you will press the span key, both the up and down key together on line 4. So the cursor will come down to line 4, cell 10. Ok. Ok. Entonces, es muy curioso el mecanismo. Dice que los cursores efectivamente solo están en la línea de arriba, pero si nos queremos mover, por ejemplo, a la celda número 10 de la línea cuarta, primero nos vamos con el cursor routing, le damos al cursor 10 de la primera celda y luego movemos la tecla de balancín de la línea cuarta. Entonces el cursor baja solo a la cuarta línea, pero baja a la celda número 10. Entonces así es como nos movemos por las distintas líneas y las distintas celdas de todas las líneas, usando tanto los cursores de routing que están arriba en la primera celda como las teclas de balancín que están, las hay en todas las líneas. Ok. It's great. And we have so memory card. We have like the Orbit or what's the? Yes, all the other functions are similar. Yeah, all the other features and functions are similar to the Orbit Reader 20 Plus or the Orbit Reader 40. So it has an SD card slot. It also has a USB host port, a USB Type A host port. Oh, great. It has a USB, and it has a USB Type C port for charging and for connecting to a computer or a phone. It has Bluetooth. So all the functions, all the ports that you have on the Orbit Reader 40, you have on this also. And it has the similar software features also. So it has onboard Braille translation, calculator, calendar, clock and features, text and BRF editor, text and BRF reader, and of course it can be used as a Braille display with a computer. And I will tell you more about that mode as well. And you have, of course, you have as well the language profiles, of course. Yes. Just like in the Orbit Reader 20 Plus and Orbit Reader 40, you have different language profiles. You can do onboard translation, back and forth, from contracted Braille to uncontracted Braille. So all of those features are available. Bueno, el resto de funciones del software son las mismas que las de la Orbit 20 y 40 y muy interesante. Por tanto, tiene para meter la tarjeta SD, tiene también para meter un USB. The USB port is USB-A or C? There is a USB-A and also a USB-C. USB-C is only for charging or is as well for you can... It is for charging and for connecting to a computer or a phone. So you can connect it in as a Braille display through that port. And to the phone as well. So to the phone, not only for Bluetooth, so you can connect to the like an USB. So USB. Yes. Yes, exactly. That's interesting. And just like Orbit Reader 20 and 40 can also be connected using USB. So it is the same as those other products as well. Muy interesante. Tiene el USB, es USB-A, o sea, para meterle un USB es un USB-A, y tiene un USB-C para cargar y también para conectarlo a través del USB-C tanto al ordenador como al teléfono. O sea, también tiene Bluetooth, pero al teléfono se puede conectar tanto a través de Bluetooth como a través del USB-C. Esto es muy interesante porque yo siempre quise conectar la línea con USB al iPhone en vez de hacerlo por Bluetooth. It's very interesting because in fact I always connected the Orbit to the phone with Bluetooth because I didn't know that it would be possible to do it through an USB.
and I will prefer the USB because Bluetooth takes out the battery. And yes. Right. Now, the important thing to keep in mind is that, not all the phone operating systems support a support a USB connection. Like, I believe on iOS, USB is not currently supported. And on Android, you have a couple of options, TalkBack, Braille TTY. Also, we have our own version, which is our Braille, we call it. So on some of them, the USB connectivity is available. On others, only Bluetooth is available. Bueno, todo mi gozo en un pozo. Nos explica Venkatesh que no todos los teléfonos soportan la conexión USB. Y, por ejemplo, el iPhone no la soporta. Y Android, pues depende de los modelos y las opciones de talkback y demás. Pero el iPhone, claro, no soporta la conexión USB, así que hay que conectarlo por Bluetooth. Pero bueno, si tenéis un teléfono que la soporte, pues que sepáis que es posible. Okay, and so what more about Orbit Slate? So those are the main features on the Slate. It also has vibration output, and the Perkin style keyboard, as I mentioned. How vibration in which? What about vibration? Because so I mean the Orbit 20 there's not, or I don't. What kind of vibration? Orbit 20 does not have. What is it? But this also has vibration. So when the system indications such as when you reach the end of a list in the menu or in the file manager. It can be indicated by a vibration. Vale, dice que tiene un sistema de vibración, que es que esto es nuevo porque la Orbit 20 Plus no lo tenía, que cuando llegas en cualquiera de los menús al final de una lista, pues que vibra. Esto es interesante. Perfecto, vale. And so what it's worth. So you for example, you have a book or something and you can read, so not one but instead of one, you can read 5 lines at the same time. I mean, no, without using the penning guide. Right. Or. That's right. You can read 5 lines at the same time, and so you can get a lot more Braille, at one time without having to pan and scroll. But also, one of the most important capabilities that it provides is to display information that is arranged in a tabular form, right? Like a table. So if you have a table of some data, some numbers, or you have some mathematics problems like, fractions or equations, where the vertical alignment and being able to see multiple lines at the same time, that is really important. So for things like that, this is absolutely fantastic because you get multiple lines at the same time. So it is just like embossed Braille on paper. Right, so you can see, mathematics very nicely, tables, also Braille music, where you may need multiple lines. All of those become much easier to read. Muy interesante porque dice que es que lo importante de esto, claro, podemos leer 3 en el caso de la de 40 o 5 en el caso de la de 20 líneas a la vez, y lo interesante es que, claro, esto es muy útil. Bueno, en general, pues así puedes leer en cualquier libro, cualquier cosa. Pues le das menos a las teclas porque tienes 3 o 5 líneas a la vez. Pero es especialmente importante para las tablas. Yo estoy pensando, por ejemplo, en las tablas de idiomas, en los verbos, en los libros de idiomas, por ejemplo, que hay muchas cosas en tablas y las tablas son útiles. Pues así las ves de una vez, por ejemplo. O para las matemáticas, para la música, para ese tipo de cosas, cuando hace falta ver tablas o problemas matemáticos que sabéis que ocupan muchísimo, o ese tipo de cosas. Dice que es como tener un braille impreso, pero en la línea braille. It's fantastic. It's really fantastic. I'm thinking about languages books, for example, when you have to learn verbs, and that all verbs are in columns, in tables. And of course, with a normal braille display, it's complicated because you only see one line to another.
No, and it's very, very interesting. Oh, I really loved this kind of things. Yeah. And so, what's more? And otherwise, it is very compact, very lightweight. The 340 Orbit Slate 340 weighs 1.4 kilos, so less than 1.5 kilos. And the 520 is also the same weight, very, very lightweight, very compact, easy to carry. Dice que pesa 1,4 kilos, tanto la de 20 como la de 40, y que es muy ligera, claro. And we have a case or not to carry? Or... We have a case available, yeah. We have a case available. It's a padded case to protect it. It's very nice. It's got zippers. In the future, we will have some other options also for a case. Perhaps a leather case as well. But for now, we have a padded case that is very nice. Also, I want to tell you about how it can be used with a screen reader, because obviously that is one of the very important and popular uses of Braille devices. So you can connect to any type of screen reader, whether it is on Windows or iOS, Mac OS, Chromebook, Android, etc. And the multi-line capability can be used with the screen reader also. Now, the screen reader developers are all working with us to develop the multi-line support on the screen reader. So, it requires some effort on their part, because they have to support the multi-line capability in different types of usage scenarios. So, for instance, if you are reading an Excel file, a spreadsheet, right? Yes. Then you may want the first line to show the column headings, and then the remaining lines should show the cells, the table in the spreadsheet, even as you scroll. So there are many use cases, and it will take some time for them to build, develop all the support. But it is very exciting. We are working closely with all of the screen reader companies and, of course, the operating system companies to get support for multi-line displays. And as we go forward, the support will start becoming available one step at a time. So initially, you will get multi-line support, which is only going to display one long line distributed on 5 lines of Braille. But as we go forward, you will also get support for what is called window mode. So let me explain window mode to wait, you, please, wait. Yes, wait. Sure. I have to translate. Wait. Bueno, dice que sí que hay una funda. Wait, regarding, sorry, I come back to the case. The case is a case that, so you can, you don't need to take the Orbit Slate out the case for using. So it's a case like with it's a bag, or it's a case with a cover that you only have to take the cover, and you can use the slate without taking out the slate. What kind of case is it? Right. So currently the case we are offering is a simple carrying case. The slate cannot be used while it is in the case. It is like a pouch. It's like a sleeve. And it provides good protection during transport, and it is made exactly to the right size, and it is nicely padded, so it provides protection, but you cannot use it while it is in the case. We are working on other case designs, and we will have it available in the future.
where you will be able to use it while it is in the case. Wait, okay, I will translate everything. So, bueno, dice que tiene una funda, que por ahora es una funda, es como una bolsita, es una funda para llevarla y que da protección mientras la transportamos, pero no es una funda de estas que te permite levantar la tapa y usar la línea mientras está metida en la funda, pero que están desarrollándolas y que en el futuro tendrán otro tipo de fundas y también tendrán fundas de estas que se pueden usar teniendo la línea dentro de la funda. Y me decía también Venkatesh que aparte de funcionar de manera autónoma, también esta Orbit Slate funciona conectada al ordenador con todos los lectores de pantalla más utilizados, tanto Windows, NVDA, iOS, como Mac, como el Chrome de Google, y en fin, que funciona con todos. Y me dice que esto ha hecho necesario un gran trabajo, que todos los desarrolladores de los lectores de pantalla han colaborado conjuntamente con Orbit y, por ejemplo, y que ha requerido un gran esfuerzo por parte de los desarrolladores de estos lectores de pantalla para poder llevar a cabo la lectura por líneas, y que además esto se ha hecho en varias etapas, porque, por ejemplo, es importante, me ponía el ejemplo de una tabla Excel, de un folio Excel, que en la primera línea aparezcan los títulos de las columnas y en las líneas sucesivas, en la de 20 en cash, por ejemplo, las 4 líneas siguientes, que aparezcan ya los datos, ¿no? Y que es importante que esto se ha hecho en varias fases. En la primera fase era simplemente cómo leer por varias líneas, y que luego ya se ha implementado la lectura en modo ventana. Entonces ahora nos va a explicar qué es el modo ventana. Okay, we will back to the window mode. What is this window mode? Can you explain, please? Hi. Venkatesh? Venkatesh, are you there? Sorry. I'm here. Can you explain, please, this Windows mode? Sorry, we will back to the screen readers and the Windows mode. Window mode. Right. So if you are reading text that is from a book, let's say it's a literary text, then you will want the text to simply flow to the next line, right? So line after line after line, you will want it to flow, and you will read it. And of course, we have the words will not break at the end of the line. It will go to the next line, right? So you will not have broken words. So we call this display mode, we call it flow mode, meaning that the text just flows from line to line. But if you have a table, then you don't want the table to flow and break at the line end and go to the next line. You want to see the next line of the table on the next line of Braille, and it should always remain like that. And so in window mode, you let us say you have a table that is 10 or let us say it is 50 cells, 50 characters wide, and it is 20 lines long. So this in window mode, the Braille display gives you a window into that table. So when you open the file, you can read the first 20 cells and the first 5 lines. But when you do scrolling, let us say you scroll right, so it will go to the second next column. 20 cells. Yes, next 20 columns. So it will retain the arrangement of the information, and you can choose that is there in the original file. You can choose in settings, or each time you can choose if you want the flow mode or the window. Yes. Dice que exactly. You can choose in settings. In settings, in Orbit settings, or in screen readers settings, or. So good question. So when you are in local mode, meaning you are reading files from the SD card, then you can choose this from settings and also with a hotkey. Because in local mode, so without a screen reader, you can choose in between Windows on float mode, window mode or float mode as well. So Exactly. It's not only for screen readers. When you are using
I'm sorry. It's not only it's not only an option for screen readers. So it's not only an option that you can use when you have the slate connected to a screen reader. So you can use in a standalone mode as well. Exactly. So initially, when people receive the slate, this will be available in standalone mode because we provide that. We will provide that in our software. Now, when you are using it with a screen reader, the screen reader has to support it. So for that, we have to wait until each screen reader company provides this support. So we are working with all the screen reader companies to develop this support. They are using our Slate devices as a reference, and they are developing the support for window mode as well as other advanced features in their screen readers for multi-line displays. Okay, I will translate. Vale, bueno, dice que esta es muy interesante, que esta diferencia, hay dos tipos de modo de lectura, digamos así. El modo normal, el modo lista, que es el que sirve, por ejemplo, si queremos leer un libro, que va línea a línea, o sea, después de una línea lees otra y otra y otra y vas siguiendo así. O está el modo ventana, que es cuando queremos leer tablas, porque entonces cuando lee las primeras 20 celdas, por ejemplo, en vez de ir a las 20 siguientes de esa misma columna, digamos, se va a la columna siguiente, o sea, lo lee ya en modo tabla. Esta característica está disponible no solamente cuando conectamos la línea a un lector de pantalla, sino también en el modo autónomo. Cuando la usamos de manera autónoma, nosotros podemos elegir en las configuraciones de la Orbit Slate si queremos que lo lea en modo ventana o en modo lista. Y igualmente, con lo que pasa con los lectores de pantalla, cuando la conectamos a un ordenador, a un lector de pantalla, es que tenemos que elegir, o sea, el lector de pantalla tiene que soportar estas dos configuraciones, estas características de estos dos modos de Orbit. Entonces, por eso están trabajando con todas las empresas de lectores de pantalla, pues Windows, Mac, iOS, o sea, Apple, Windows, Apple, Google y demás, para que con un lector de pantalla también puedan soportar esta característica de modo lista o modo ventana. Okay, so go on. Go ahead. Yeah, can you hear me, Maria? Yes. I'm ready. Hello? Yeah, I'm here. Hello? Yes, I am here. Oh, okay, good. Okay. So, yeah, that's how window mode works. Okay. And it'll take some time for all of the screen reader developers to provide this functionality. Mm-hmm. But in the meanwhile, definitely in local mode, people can, in standalone mode, people can use this. Okay. Mm-hmm. Okay. And what more? So we go ahead then? I think that was the description about the Orbit Slate. Now, in terms of retail price, we are selling the Orbit Slate 520 is $3,495, and the 30. Sorry. How 30? Sorry. 340. Sorry. Again. 520 is 3,000 or 30. How much? Sorry. The 520 is 3,495. Okay, wait a moment. 3,495. Moment. A ver, la de 20 se vende por $3,495. Okay, and 340, la de 520, $3,495. 340 is 3,995. Vale. Y la de 3x40 son $3,995. Okay. And so it's now on the market. Yes, it is now on the market. ¿Está ya en el mercado? Okay. And so, okay. Y ya está lista en el mercado. Perfect. And of course, if someone is interested, they can write you directly or how? Yes, they can write to us directly. They can also contact
a local distributor in their country, and they can inquire with their local distributor. Some of the local distributors are carrying the product. Others are sort of evaluating the interest from the customers, and if there is interest, they will start carrying it. But even if the local distributors are not carrying it, we of course can also provide it directly. Ajá. Pueden contactar con el distribuidor, con el comercializador local o directamente con ellos. So in case of Spain, it's better to contact you directly, I suppose. Yes, in Spain, at some point, we expect they will carry it. But in the meanwhile, please feel free to contact us. I will work for it. Really, I will work for it. Great. As well. Wonderful. Respecto a la 11, dice que esperan que en el futuro la pueda traer, pero que por el momento, si alguien está interesado, pues que se dirijan directamente a Orbit. Yo le digo que trabajaré por ello e intentaré pues hacer de todo para darla a conocer aquí, también a la gente de la 11, y pues que muestren interés y que algún día la puedan traer, porque realmente para la gente que hace matemáticas, música, incluso para los, como os decía, para los idiomas, todos los libros están en tablas, incluso cuántos exámenes tipo test, cuántas cosas están en tablas. Y la línea Braille pues siempre nos ponía este problema, ¿no? Que lee una línea y luego otra, entonces el poder leer las tablas creo que es algo muy interesante en muchas ocasiones. Okay, so something more for Orbit Slate, or we go to the next product? I think we can go to the next product. Okay, wait. If you have any other questions about the Orbit Slate, I'm happy to answer. I don't think so. Afterwards, when I will see, perhaps I will have it. Sure. So, wait, because I will... al final me he preguntado si tenía más preguntas sobre la Orbit Slate y le he dicho que por el momento no, que ya cuando la vea in situ ya me surgirán. Y aquí terminó la parte de la entrevista referente a la Orbit Slate. En los episodios siguientes veremos otros productos que no os desvelo porque os van a encantar. Especialmente, todos, pero especialmente el siguiente que vamos a ver, vais a alucinar, os lo digo ya. Y respecto al Orbit Slate, como veis, a mí me parece un aparato muy bueno, desde luego el mejor en su género, porque sabéis que existe alguna otra empresa que ha hecho o que está haciendo, intentando hacer dispositivos multilínea, pero son mucho peores, no tiene nada que ver. De hecho, son gigantes, no tienen teclado. Este es el único que yo he visto que además de las multilíneas tiene teclado. Es el único que no solo tiene multilíneas de 40, sino también de 20 celdas, lo cual creo que es muy bueno porque lo hace más estrecho, digamos así, y más manejable, en mi opinión. Y como concepto me parece por ejemplo, y es la única que yo he visto que tiene el modo columna, así que puedes elegir entre el modo lista y el modo columna, con lo cual es un producto para mí único y el mejor que hay en su categoría de multilínea. Me parece muy útil en muchos casos. Pensad, por ejemplo, eso en la música. Por ejemplo, yo os hablo de lo que conozco. El piano siempre tienes las dos manos, clave de sol, clave de fa. Mano izquierda, mano derecha, mano izquierda. Entonces, como mínimo, siempre tienes que ver dos líneas. Y sabéis que como le pongáis un compás, pero en cuanto tiene una octava, una ligadura, un silencio, un puntillo, lo que sea, ya te ocupa casi una línea cada compás. Con lo cual, el hecho de poder ver la mano derecha, la mano izquierda y además poder ver varias líneas, creo que realmente puede ser muy útil. Igualmente para las matemáticas. Yo me acuerdo, lo diré siempre porque es que no lo olvidaré en mi vida, la demostración de el límite del número e que tiende a infinito. Yo recuerdo que aquello era una página y pico, y los polinomios, me acuerdo que aquello era larguísimo de morirse. Entonces, pues el tener varias líneas es una gran ayuda. Y, por ejemplo, el modo columna, imaginaos las tablas. Yo pienso siempre en las... Yo solo de lo que conozco, pero claro, los ejemplos que yo conozco, pero puede haber muchos otros que se os ocurran a vosotros. Los idiomas,
cuando se estudian los verbos muchas veces te lo ponen en columnas y eso en una página lo ves bien, pero en la línea Braille es una lata. Si solo tienes una línea, pues es una lata porque no te deja ver eso así. Con este modo columna eso está resuelto, como decía Venkatesh, es como es como un papel impreso pero en digital, con lo cual mucho más cómodo porque puedes meter, sacar y hacer de todo. Entonces me parece realmente muy interesante. Ya sé que, y bueno, ojalá la ONCE lo traiga algún día a España. Y bueno, vamos a ver también. Entre tanto, si alguien está interesado, a ellos se les puede escribir a la dirección sales, o sea, de venta, en inglés, sales, S-A-L-S, sales de salir, sales, @ Research, Orbit, O de Oviedo, O de Oviedo, R de Roma, B de Barcelona, I de Italia, T de Teruel, R de Roma, E de España, S de Sevilla, Sevilla, E de España, A de Alemania, R de Roma, C de Cádiz, H de Huelva, .com. Sales @orbitresearch.com. O si no os apañáis para escribir en inglés o lo que sea, podéis contactar conmigo y yo ya les pasaré a ellos vuestro correo e incluso os echaré una mano en lo necesario de manera totalmente gratuita. Ojo, que yo no me llevo absolutamente nada, lo preciso por si acaso, con lo cual lo especifico por si acaso, con lo cual simplemente pues que eche una mano a quien quiera. Y ojalá algún día lo traiga la ONCE. Yo sé que algunos de vosotros, lo he visto en el grupo y tal, tenéis algún tipo de desconfianza sobre los puntos de las líneas de Orbit. A ver, yo creo que el problema está claro, que es una tecnología nueva y que como tal tiene sus cosas, pero el tema no, o sea, creo que esto se resolvería, y lo digo por España, por la ONCE, y lo digo por otros países. O sea, el coste real es la cosa de tener que mandarlo a reparar a Estados Unidos o a la India, donde sea. Si en el país hubiese vamos a decirlo así, un taller de reparación, o sea, si la ONCE o quien fuese, o cualquier empresa lo pudiese reparar, realmente, porque además lo que no hay que cambiar la celda entera, sino que basta con cambiar el punto que se estropee, con lo cual realmente, y eso no es costoso en sí en dinero. O sea, el tema es, no cuesta. No, las celdas no son tan caras como las piezoeléctricas, quiero decir. Eso es lo que me refiero. Pero el tema es que se puede reparar en el país. En Inglaterra, por ejemplo, sé que lo hacen. Y a ver, hay para mucha gente que estas líneas, y hablo de esta Orbit Slate, e igual de la Orbit 20 Plus, la que sea, pues hay para gente que le basta. Y tiene un buen precio y el tema es que se pueda reparar en el país. Yo no sé qué sucedió entre Orbit y la ONCE, sinceramente no lo sé. No estoy dentro del tema y no lo sé, lo desconozco. Pero bueno, creo que sería importante que se le diese una nueva oportunidad. Primero porque este aparato puede ser muy útil, especialmente para quien esto, por ejemplo, como adaptación, porque es caro. Entonces, bueno, pues como adaptación estaría bien. La verdad, hay gente que le vendría muy bien, o incluso hay gente que podría quererlo sin adaptación, incluso comprarlo, quien pueda, ¿no? Pero bueno, creo que es importante. Yo, la verdad, y también para la Orbit Reader, yo le daría una nueva oportunidad a Orbit. E insisto, veréis en el próximo episodio el próximo producto que vamos a presentar. Yo me he quedado enamorada, os lo digo desde ya, y vais a alucinar. Así que os dejo con la intriga. Bueno, recordad que si queréis poneros en contacto conmigo podéis escribirme a la dirección de correo electrónico mariagarciagarmendia, todo junto, en minúsculas, sin guiones, sin puntos y sin nada, mariagarciagarmendia@gmail.com, para cualquier cosa, preguntas, sugerencias, críticas, para que os eche una mano si os interesa contactar con Orbit, para lo que sea. Y bueno, insisto, si alguien tenéis mano con la ONCE o tal, o si me escucha alguien de la ONCE, yo le daría no sé qué sucedió, insisto, no lo sé, pero a lo mejor podríamos darle una segunda oportunidad porque yo pienso que merece mucho la pena. Es una empresa con mucho potencial, sus líneas, con las cosillas con las celdas, ¿vale? Pero es verdad que en otras cosas tienen ventajas respecto a otras líneas. Por ejemplo, el no tener limitación de escritura, cosa que, por ejemplo, la Braille sí tiene. A mí me parece súper cómoda la lectura automática, más que en otras líneas, aunque la tengan. No sé, a mí me gusta. Y es una empresa accesible en el sentido que se puede hablar siempre bien con ellos. No están subidos a la parra. O sea, no sé, a mí, yo con este hombre, con Venkatesh Chari, me entiendo fenomenal. Pongo siempre por ejemplo, el ejemplo con Humanware, no es así. Yo cuando le hice la entrevista a Humanware era totalmente, ¿cómo decir? Ellos iban a contar su rollo y nada más, ¿no? Eran muy lejanos al usuario. Por ejemplo,
Orbit piensa en todos los idiomas, no es como Humanware, no, que solamente a la voz la pongo en 3 idiomas y a los demás que os fastidiáis. Pues bueno, no es así. No sé, creo que Orbit cuida mucho más al usuario y creo que eso debe premiarse y que se le debería dar una segunda oportunidad, la verdad. Y bueno, y sobre todo, insisto, porque veréis que es que lo que viene, o sea, este producto me parece muy interesante por el tema del multilínea y yo espero poder mostrároslo en algún momento in situ. Y ya veréis que es que el que voy a enseñaros la semana que viene realmente os va a encantar. Bueno, no me enrollo más, lo dicho, que espero que os haya gustado este episodio. Como siempre os pido disculpas porque ya sé que el hacer la traducción consecutiva en inglés y tal, la interpretación consecutiva, hablemos con propiedad, es un poco más rollo y ralentiza un poco las cosas, pero bueno, no hay otra manera de hacerlo. Lo siento, yo no sé hacerlo de otra forma, pero bueno, creo que aún así merece la pena y creo también que la cosa de dividir la entrevista en diferentes podcasts, uno por cada producto, también sea una cosa buena porque así son más cortos, porque si no sería una cosa larguísima. Y lo dicho, espero que os haya gustado este episodio, os emplazo a todos a escuchar el siguiente con atención porque os va a encantar, o sea, os digo que yo me he quedado enamorada de él. Y bueno, pues os dejo así un poco con la intriga, que siempre está bien. Como veis, tenemos mucha tela que cortar, que ya solo con Orbit vamos a tener varios episodios y además tenemos más cosas aparte de Orbit. No me olvido de la Bryant, no me olvido del BrainSense y no me olvido del iPhone y de la nueva keynote de Apple, que va a ser, supongo que los días 12, el de septiembre, 12 o 13, probablemente el 12. Y lo veremos con el nuevo iOS 17 y todo. Con lo cual, como veis, tenemos muchas cosas que contar, pero os digo, prestad mucha atención al próximo episodio, a la próxima parte de esta entrevista que publicaremos la semana que viene, porque realmente os va a encantar a todos. O al menos así lo creo. Bueno, lo dicho, que espero que os haya gustado este episodio y que os apetezca seguir acompañándonos en el próximo podcast.